Pues ya estamos. Estamos en una sesión más de ¿En qué mundo vivimos? Hoy están con nosotros Pancho Córdoba desde Argentina y Andrés Vélez Quintero desde Colombia y yo, que soy Alberto Ribes desde España, desde Madrid. Y vamos a abordar el libro de Peter Frey's, Cuatro Futuros, que es un libro fascinante desde mi punto de vista, que es muy refrescante. Es un libro que yo disfruté mucho cuando lo leí, porque no solo por lo que cuenta y por todo lo atrevido que es, sino también por los ejemplos y por cómo utiliza la ciencia ficción, la literatura, las películas y otros recursos y tal de una forma muy, muy, muy interesante, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy refrescante ese planteamiento para la sociología. Bueno, básicamente, y por abrir un poco fuego, me parece que lo que plantea el texto son estos cuatro futuros, pero atravesados todos ellos por la robotización y el cambio climático, como dos grandes cambios fundamentales que marcan la posibilidad de que pasemos a otro modo de producción, por decirlo así. Y cada uno de estos cuatro futuros que iremos desgranando, ¿no?, a lo largo de la charla, pues plantea sus problemas, ¿no? Yo lo veo como dos escenarios muy negativos, muy problemáticos, dos escenarios más bien positivos, no exentos de problemas. Bueno, y por abrir bocas, simplemente era presentaros un poquito a vosotros y presentar el texto. Creo que hoy sí que vamos a salir los tres a la vez, espero que sí. A lo largo de la charla, así que no estoy seguro, pero me parece que sí. Así que nada, os doy, si lo he conseguido, si la tecnología me lo permite. Vamos a ver, claro, pero ¿por qué avisaste? Porque yo casi me paseo en ropa interior aquí mientras alguien más hablaba. No, oye, a mí el libro me parece que o estamos entrando como, ¿se acuerdan que hemos hablado un poquito sobre la pérdida de la imaginación, que lo tocamos fuertemente con el realismo capitalista de Mark Fisher, ¿no? Esta cuestión de que se ha perdido la capacidad de imaginar, de pensar otros futuros, como cuestiones no solamente de ciencia ficción, sino de posibilidades reales de, de- de que existan otras formas de vida, ¿no? Otras formas de ordenarnos. El otro día estuve en la presentación de un libro de economía, que aplicaba un poco imaginación, iba para allá el autor, ¿no? Que hacía exactamente la misma crítica. Se llama La máquina ingobernable, Uy, se me olvidó el nombre del autor. Yo me acordaré, ahí lo busco. Eh, y ahora este libro también está haciendo un juego de imaginación porque habla del futuro, ¿no? Y lo aborda en un tono de divulgación, no académico. Creo que es un estilo además bien necesario hoy en día de que el sociólogo axiológicamente comprometido con su trabajo, por así decirlo, ¿no? En el plano de la moral o de la ética, de los valores, los principios, eh, hagan ese ejercicio de comunicar ciertas cuestiones que son debates académicos, pueden tardarse en la academia, de una manera más simple, en libros breves, simple, no difícil de entender, con mucha referencia a la cultura pop, por así decirlo, y a la literatura, como bien decía, que a ti te gusta mucho eso, Alberto, porque creo que genera además esa conexión con el mundo de la vida, ¿no? Entonces, claro, esta literatura académica que no hace referencia a nada de lo que existe en el mundo profano, por llamarlo de alguna manera, que no es parte de las aulas, se desconecta. Entonces creo que por ahí, primero, ¿no? Como quizás estamos entrando mira, mis referencias son dos libros, ¿no? Pero quizás haya más elementos por ahí como abrir los ojos, aquí, que en una vez estamos recuperando cierta capacidad de imaginación, ¿no? Ahora bien,
¿Cómo salimos del peso distópico de esa inclinación imaginativa? Porque me da la impresión de que la mayoría de las formas de imaginación, especialmente que han traído los elementos tecnológicos, ¿no? Hoy en día, van más cargados al área distópica y nos generan unos futuros posibles realizables más que visualizar tragedias que se nos vienen encima. Y acá el autor hace al menos en un juego, los presenta como tipo ideales weberianos, ¿no? Su propuesta sobre comunismo, rentismo, socialismo, exterminismo, esos 4 mundos posibles que presenta. Y en unos cuantos te da, como decías tú, buenos futuros, en 2 elements, ¿no? Eh, y su intención es poner en juego, creo yo, una discusión en torno a pensemos los futuros posibles. No solamente en los distópicos, sino también en los futuros posibles eh, de, de virtud, por los menos virtuosos que para la humanidad y para la naturaleza. Así que mi primera reflexión, me parece muy interesante el libro, lo vamos viendo, pero por ahí quería partir de que es un libro que se atreve a imaginar, que no cae en el pesimismo terrible, es de muy simple lectura y no por eso no deja de tener profundidad y ser un elemento que permite interesantes discusiones. Bien, mi comentario, retomo lo que han señalado. Es un texto que sí, es, digamos, osado en sus propuestas. Lo que acabas de decir, Pancho, me parece muy relevante porque efectivamente nosotros aquí cuando hemos hecho estas charlas y nos hemos encontrado con estas lecturas o estos diagnósticos de la sociedad contemporánea, ¿cierto? A veces quedamos con la sensación como que, y bueno, y que listo, tenemos el diagnóstico, tenemos lo que sucede, es preocupante, pero como que uno no ve, o en algunas lecturas no ve como algo más. Y en este caso, la crítica está acompañada de un ejercicio de reflexión imaginativo, ¿cierto? Podemos discutir las referencias y digamos, cómo construye esos futuros posibles, pero lo hace, que es como lo que me parece muy destacado, digamos, se atrevió a hacer un ejercicio de revisión de una literatura y de una cultura, de ficción y todo eso, pero para poder construir esos tipos de ideales que invitan a reflexionar el estado actual, pero no solamente para verlo, sino para mirar posibles proyecciones, y eso es muy, muy interesante, digamos, que es un ejercicio de teoría crítica, pero también propositivo de cierta manera para, como dice él, no en el sentido es el tema de hacer futurología o cosas de ese estilo, sino simplemente, bueno, hay algunas tendencias, hay algunos elementos que él toma, digamos así como unas variables para analizar muy precisas, la tendencia a la automatización, la crisis ecológica. Bien, eso está sucediendo, eso estamos allí, tenemos una crisis económica, el capitalismo está cambiando, está transformándose, en fin, frente a estas situaciones, hagamos un ejercicio de cruce y miremos qué nos resulta, y ahí él ingresa el tema muy interesante, digamos, donde le atraviesa, digamos, la discusión política, las relaciones de poder, las luchas, y así le va resultando esto, y lo va desarrollando a través de estos ejemplos de ficción, de literatura de ficción o de películas y cosas así, pero está muy chévere en el sentido de que de una manera sencilla nos permite como ver esos elementos. Entonces, en un principio es como destacar esos elementos, y ya miraríamos pues, ya la manera, digamos, lo que asumió y las maneras, las relaciones que hizo para poder construir estos posibles futuros o estos escenarios. Ese sería como en un principio. Claro, sí, o sea, engancho con las dos cosas que habéis comentado. Por un lado, lo que decía ahora Andrés de que son tendencias, ¿no? Son tendencias, también decía antes Pancho que eran tipos ideales y tal, pero él construye los tipos ideales desde las tendencias que ya están sucediendo, ¿no? Entonces,
todos los 4 futuros ya están sucediendo. Lo que habría que dirimir es cuál va a ser el predominante, si es que uno va a ser el predominante, ¿no? Porque también podría ser una mezcla de varios, etcétera, ¿no? Y luego, a mí lo que me suscita fundamentalmente es que la reflexión es hasta qué punto son capaces estas tendencias, estos 4 futuros alternativos que ha mencionado Pancho, el rentismo, el socialismo, el comunismo y el exterminismo, hasta qué punto estos 4 futuros son capaces de sustituir al modo de producción capitalista o no. O si van a convivir con el modo, si son un modo de producción. Es un poco una de las cuestiones que a mí me suscita el libro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no. Me parece que el capitalismo está mutando, lo vimos en la última sesión de tecnofeudalismo, etcétera, que también, por cierto, está muy relacionado con el rentismo en este esquema. Pero me parece que más que como modos de producción, habría que ver estos 4 futuros como un añadido al modo de producción capitalista, ¿no? Un apellido, si queremos, ¿no? O sea, rebajar un poquito el nivel de la ambición de Peter Freyes con respecto al cambio total y radical en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues me parece muy, muy relevante que, como decía Pancho, cómo nos salimos de las distopías, cómo nos salimos de este mundo apocalíptico, y es así. Es imaginando posibilidades, ¿no? Y bueno, él es verdad que se sumerge de lleno en el mundo apocalíptico en 2 de las 2 alternativas, en el rentismo y en el exterminismo, pero abre una ventana a la esperanza con la idea de un nuevo socialismo, un socialismo renovado, que pensado fundamentalmente para solucionar el cambio climático, ¿no? Para intervenir en el cambio climático, para transformar la sociedad y el modo de producción fundamentalmente, y un comunismo que sería después la etapa final, en la que sería el reino de la libertad y la abundancia de Marx, y que sería pues, un entorno pues ya completamente utópico y maravilloso y tal, ¿no? Y me parece muy importante tanto pensar las alternativas como pensar los posibles escenarios negativos, ¿no? Los posibles escenarios distópicos. Y a mí me ha influido muy profundamente este libro en la parte del exterminismo. Para trabajos que he ido haciendo y tal, la idea de no como un modo de producción, pues sí, pero sí como algo que se superpone a un modo de producción. Esta idea del exterminismo que él toma de Thompson y que nos lleva a la lucha de clases más descarnada posible, ¿no? Eso es realmente una actualización de la lucha de clases y que se convierte en modos de producción exterministas o en genocidios y todo tipo de violencias colectivas, ¿no? Y me parece que es muy relevante el poner en el primer plano de la atención la idea de la violencia física, que en los diagnósticos generales de la teoría sociológica siempre ha estado un poco orillada, ¿no? Salvo excepciones honrosas. Y creo que es uno de los temas fundamentales. Y bueno, no me extiendo mucho más, pero por ahí podemos discutir los 4 futuros si queréis, o podemos discutir el diagnóstico de robotización, automatización y cambio climático, o lo que queráis, o este tema del exterminismo que a mí me apasiona y me vuelve loco completamente, ¿no? Y cómo lo hemos ido dejando de lado cuando es una constante en la historia de la humanidad, ¿no? Y en la historia de las sociedades. Bien, bueno, otra cosa que retomando los puntos que dejas como para seguir la línea de conversación, me parece que bueno también que se estén rearticulando los discursos desde la izquierda en el actual contexto, ¿no? En esta sequía de miradas, de propuestas, de horizonte,
en esta cosa como que a la izquierda no le queda nada más que hacer del capitalismo lo más decente posible, como vestir, ¿cierto? Vestirlo de humanismo, como administrar, ¿no? el sistema propiamente tal, y cuesta desde las lógicas teóricas de la izquierda encontrar elementos de disputa del análisis de la realidad, porque se han ido transformando lo que es la clase trabajadora, o sea, todos los conceptos propios del marxismo y socialismo del siglo XIX se traspasan del 20 ahora el 21, como si se hubiesen desacoplado un poco, ¿no? Y creo que el autor lo que logra hacer es volver a acoplar ciertos conceptos en un sentido práctico. Sentí yo de que hay como es más refrescante esta forma de ver el marxismo, el socialismo, en cómo lo está planteando, como eso. Y vámonos, pensemos en esta lógica del exterminismo, ¿no? Quedémonos ahí, aunque nos queríamos alejar de las distopías. Alberto nos trae de vuelta al escenario más terrible de todo, a la discusión, pero el llegar a pensar que se puede dar esta línea, que quizás sería bueno después, Alberto, que la explique más o menos, o Andrés, no sé, lo van a hacer mejor que yo, de seguro, pero denota ciertas capacidades que nosotros pensamos propias de la especie, de lo que es capaz de lo que somos capaces de hacer, ¿no? ¿A qué punto nuestras formas de resolver situaciones complejas como sociedad-especie, como llevándonos a ese plano, ¿no? Sacándonos de ese como cúspide de la evolución y volviéndonos a traer a terreno que no dejamos de ser animales, que estamos tratando de mantenernos vivos en el planeta y que hubieron animales que ya no están y habrán animales y ya no estarán animales que están hoy en día, y en eso nos podemos incluir sin ningún problema. ¿Cómo es esto que tratamos de resolver con el proyecto de la modernidad en tanto humanidad, ¿no? Está completamente vigente? O sea, ni siquiera sensación de capacidad de avanzar, como la distopía está cargado, está escorado el barco del pensamiento hacia lo distópico. Cada vez que pensamos en el avance lo pensamos hacia una tragedia, ¿no? Y es porque creo que no hemos, o ya perdimos la fe, o consideramos de que no hay posibilidades de que la propuesta moderna haya resultado efectiva realmente dentro de la incorporado, encarnado, ¿no? En lo que es la conducta masiva de la especie humana. O sea, si estamos nosotros pensando en un tipo de orden social esencialmente necropolítico, es porque estamos completamente conscientes de que el proyecto moderno no está. Estamos pensando que es completamente posible volver a horrores. Y ni siquiera cuestionamos aquello, ya lo damos por hecho, no está la discusión si es posible o no es posible, sino cómo evitamos esa realidad que se viene. Entonces, llevándolo como un plano un poquito más profundo quizás, o donde lo quiero llevar no en profundidad de importancia, sino como hacia dónde extender esta idea de poco desalentadora, ¿no? Para quienes somos un poco románticos, sino mucho, de que la humanidad estaba llegando a niveles de conciencia, y como creímos que el desarrollo tecnológico iba de la mano con el desarrollo de la conciencia y se desfasaron por completo. Entonces hoy día estamos pensando en retornos de formas de organizar o controlar la sociedad que son primitivas, bárbaras, como le dice el autor, futuros bárbaros. Y me da temor de que estos 200 años de racionalidad y que el ser humano se puede liberar por sí mismo, no sé,
No sé si me pude explicar, ¿no? Es como un sentir más que quise explicar que de lo que me pasa con el libro, ¿no? Con esto que dices tú, Alberto, de que, bueno, que el exterminismo que te apasiona como tema, ¿no? Es un futuro tan considerable, ¿no? Va. Mira, yo allí en el tema, pues primero, sí, también me sumo a que espero que Alberto pueda desarrollar un poco más el punto del exterminismo, dado que lo ha trabajado y lo ha estudiado y mirar, pues conocer aquí, tener la posibilidad de sus reflexiones y qué tanto se encuentra con la lectura de Peter y qué otros elementos ha podido ir recogiendo e ir abonando allí al tema. Sería muy interesante escuchar eso, teniendo en cuenta pues que en el texto se desarrolla, digamos, de cierta manera, de una manera básica, en el sentido de un desarrollo de una gran fuerza de destrucción, acompañado de un proceso social donde la población, mucha población va siendo, entre comillas, así, como marginada y pues susceptible de ser exterminada, pero creo, obviamente hay muchos más elementos que sería importante considerar y que seguramente Alberto ha observado en sus análisis. Y también teniendo en cuenta lo que señalaba Francisco, pues con esto de la modernidad, uno de los elementos que creo que hay que poner allí es que pues, el discurso de la modernidad efectivamente tiene ya un buen periodo y creó mucha ilusión y todavía nos prendemos de como un proyecto civilizatorio o qué sé yo, que nos pueda dar luces, pero también es cierto que también las tendencias exterministas no son nuevas, también han estado allí, sino que no han las hemos ocultado o no las han ocultado, pero hoy en día ya eso es muy difícil no hacerse ciegos con ese punto. Ha estado acompañado con el proyecto de la modernidad y el progreso, todo este tipo de prácticas. Entonces, bien, eso como para mirarlo. Y ya, pues, para que Alberto ahorita nos colabore con ese punto, pero también quería mencionar algo con relación al texto, y es el diagnóstico que él hace, que quiero subrayar eso porque es para poder pintar bien los escenarios, digamos, el cambio climático, que lo asocia, digamos, pues no con una catástrofe climática, ¿sí? Sino como efectivamente que se vienen desarrollando una serie de cambios, ¿cierto? Producto de la transformación del clima, y que él lo asocia a un problema, digamos, de escasez, ¿sí? Como el escenario cambio climático asociado con escasez, y el otro elemento que anota con esto de la automatización, que me parece muy, muy interesante, pues como también la tendencia, pero que va en otra línea, que es una tendencia, digamos, no sé, no es que lo pongo, no de escasez, sino lo contrario, de mayor abundancia, ¿sí? Mayor productividad y todo esto. Entonces, frente a esas dos situaciones, esas dos variables, cambio climático y escasez, automatización y abundancia o productividad, ¿cierto? ¿Cuál es la jugada que va a tomar la sociedad? Y que ahí él dice, bueno, aquí lo importante es en términos políticos, qué es lo que va a suceder, porque en últimas, las dos tendencias están atravesadas por las decisiones que las sociedades realicen en torno a cómo manejan el asunto. Y ahí quería yo también plantear un tema, pues no lo vamos a resolver, pero yo cuando pienso en esto y él pone el tema allí de la lucha de clases, ¿sí? Como el elemento de yo a veces me quedo pensando si la cosa es por allí, si digamos, o cómo no lo va a resolver. Esto es una cuestión muy, muy difícil para mí, pero sé que el término de clases no lo podemos abandonar, es muy importante en la sociología, en las ciencias sociales, pero sí ciertamente necesita como una redefinición o mucho trabajo para poder encontrar esos elementos opuestos dentro de la sociedad que difícilmente, coincido en muchas lecturas, es la oposición del obrero y el empresario o cosas de ese estilo, no sé. Entonces, pues, están esos elementos, en el texto se la juega, digamos, por estos fenómenos de desigualdad, que cada vez, que es la otra tendencia, cada vez mayor, ¿cierto? Y que esa desigualdad
terminará en algún momento en una lucha de poder, una lucha política que no sabemos dónde termine, puede terminar en cada uno de estos escenarios. Lo que podemos ver por ahora es, según vimos en el texto anterior, el rentismo y toda esta privatización de lo intelectual y de la creación con la tecnología es lo que está marcando la diferencia en la riqueza y todas estas cosas. Y también vemos, y creo que Alberto nos va a decir por allí, la tendencia del exterminismo cada vez deja de, no es que no haya existido, como digo, sino que cada vez se hace más visible y cada vez todos la vemos, o sea, está allí, la vemos, la estamos viviendo en muchos escenarios en este momento, así que, bueno, ¿y qué pasaría con nosotros? ¿Dónde están, digamos, las otras tendencias, si las podemos ver más asociadas al socialismo o al comunismo, si existen o se quedarán en mera imaginación y cosas de ese estilo? Vale, nada, pues nada, yo muy de acuerdo con las lecturas que habéis hecho. Empiezo por el final, con el tema de la lucha de clases, ¿no? Es una lucha de clases que él plantea en términos muy problemáticos en el escenario del exterminismo, ¿no? Y ahí engancho con lo del exterminismo, ¿no? Es una lucha de clases al revés, por decirlo así. O sea, es una lucha de clases dirigida desde arriba, desde las clases altas, hacia los pobres individuos que están en los escenarios más complicados, ¿no? Y sobre todo que sobran. Y aquí enlaza Freyes con toda la tradición esta de Bauman y de otra gente de los residuos humanos, ¿no? De cómo el modo de producción capitalista cada vez produce más residuos, siempre ha producido residuos, pero ahora produce lo que Bauman llama de una forma muy gráfica y que me parece muy potente, residuos humanos, ¿no? Es decir, gente que sobra. Gente que sobra. Ese es un poco el primer escenario para ir abonando la tragedia del exterminismo, ¿no? Y es que haya gente que sobre, que sea mucha, que sea considerada una amenaza, y que, por tanto, pueda darse la situación de que las revueltas o las protestas o las etcétera sean reprimidos de una forma muy dura hasta el punto de llegar a exterminarlos, decidir exterminarlos, ¿no? Que esto es el grado máximo de lo peor que nos puede pasar. Y antes hablabais del proyecto moderno y es todo lo contrario al proyecto moderno, obviamente, ¿no? Todo lo contrario a lo que se deseaba en los libros, en los textos, en las prácticas políticas iniciales y tal, aunque no todo lo contrario a lo que ha sucedido, porque en los últimos 200 años lo que tenemos son una acumulación de catástrofes, ¿no? Y aquí me pongo benjaminiano, ¿no? Todo lo que tenemos son catástrofes, una detrás de otra, todo lleno de violencias, a pesar de que no lo hemos querido reconocer, no hemos querido verlo de una forma tan clara como es, y los números son brutales. Ahora no recuerdo de memoria, pero en víctimas civiles hablamos de cientos de millones de muertos en un cálculo solamente del siglo XX. Ya no te cuento si incluimos el siglo XIX, ¿no? Hay un libro de Morrison que se llama algo de criminología y orden social o sociología y criminología, o no recuerdo muy bien, pero no es difícil de encontrar, que da las cifras, ¿no? Y digo, si incluimos el siglo XIX, que también está totalmente oculto a la hora de ser analizado o de ser incluido como una parte central del pensamiento sociológico, nos vamos a cifras que son inimaginables, ¿no? Así que el exterminismo ha existido siempre. Yo utilizo este libro en clase y cuando se lo cuento a los alumnos y tal, muchos de ellos dicen, hombre, pero esto de exterminismo es como muy excesivo o como es demasiado distópico, no lo podemos concebir, ¿no? Y sin embargo, es la historia. Es la historia la que nos enseña que este modo de existencia o de organización social ha funcionado. Es verdad que no es la parte más brillante del libro el desarrollo concreto de cómo sería el exterminismo, ¿no? Él utiliza ejemplos muy básicos y muy poco históricos en este sentido y utiliza el de los caballos, ¿no? El de los caballos cuando dejan de ser utilizados, cuando ya no son útiles, pues desciende su población, ¿no?
básicamente. Ese es uno de los ejemplos que usa. Y cuando en realidad podía haberse referido a miles de casos que tenemos empíricos de exterminismo y que estamos viendo hoy mismo que se están produciendo exterminios en parte del mundo, ¿no? Podemos decir exterminios o genocidios o como lo queramos llamar. Obviamente intervienen otros factores, además del que haya gente que sobra. Yo he trabajado en este tema y es uno de los factores fundamentales, es considerar, para que se dé un genocidio o para que se dé una práctica exterminista, es considerar que hay gente que no es necesaria. Ese es un factor fundamental, que esa gente no es necesaria. O que no es gente. Y que no es gente es otro elemento fundamental, sí. Y que no se les puede utilizar para nada, ¿no? Como antes el modo de producción capitalista necesitaba al trabajador, no quería exterminarlo. Ahora que el modo de producción capitalista se ha desvinculado un poco del trabajo, con la economía financiera y tal, hay más gente que sobra. Se producen esos residuos humanos, ¿no? En términos de Bauman. Y uno de los elementos, pero no es el único elemento. Hay muchísimos otros elementos, ¿no? La creación del otro, antes lo decía ahora Pancho, ¿no? La estigmatización, bueno, hay otra serie de elementos que también influyen en que sea posible llegar a situaciones tan extremas. Pero el caso y la primera así reflexión es que que ya ha existido y que ya existe, ¿no? Que es lo que me parece relevante y me parece fundamental, ¿no? Y es tomar conciencia de hasta qué punto esas violencias son fundamentales, son constitutivas de lo social. Y creo que eso ha quedado ocultado por la mera... Yo le he dado muchas vueltas a esto y una de las hipótesis que manejo es la mera supervivencia de lo social, ¿no? Necesitamos cierta seguridad ontológica, ¿no? Necesitamos cierta seguridad de pensar que las cosas más o menos funcionan, que la sociedad más o menos es estable, etcétera, y tendemos a olvidar estas catástrofes, ¿no? Hay un libro precioso, una novelita preciosa de Ishiguro, el premio Nobel, que se llama El gigante enterrado. Y en ese libro se cuenta muy bien cómo se crea una niebla en lo social en la que se olvida el pasado, ¿no? Y el pasado violento, con el fin de evitar que haya represalias constantemente, que haya más violencias, etcétera, etcétera. Y cómo la gente hace para sobrevivir, para vivir su vida, digamos, al margen, cubiertos por esa niebla ideológica que tapa las dinámicas exterministas, ¿no? Y me parece muy potente la reflexión de Ishiguro, que además está escrito de una forma maravillosa, ¿no? Vea, qué interesante. Mira que meto yo allí. En este tema del exterminio, que hoy lo vemos, ¿sí? Hay dos elementos que me llaman mucho la atención, ¿sí? Uno es efectivamente cómo esta lógica de exterminista y todo esto se ha apropiado o sea, siempre la ha tenido, ¿no? Pero digamos ahora es más evidente de los avances tecnológicos, cómo la tecnología, digamos, que podría ser un instrumento muy poderoso para muchas cosas, digamos, positivas, pues es usado y utilizado con esta lógica de acabar. Bien, pienso en los drones y todas estas formas de exterminio donde no, desde lejos, desde la comodidad de alguna oficina o algún cuarto puedes acabar con, o sea, esto es algo que creo que es importante pensar el uso, o sea, siempre ha estado allí, ¿no? El uso de la tecnología a fines, digamos, de estos fines de acabar con el otro, ¿sí? Que bueno, habría que mirarlo bien. Y esta otra parte que acabas de señalar y es cómo hace esta sociedad, ¿sí? Lo que acabas de plantear, para que no nos cuestione, para que no nos pongamos a pensar en este tipo de cosas, ¿no? Es decir, y pienso también en el papel de las ciencias sociales, o sea, de cómo, o sea, cómo no es esto un tema, digamos, qué sé yo, de congresos, de seminarios, de mucha tinta por correr sobre este tipo de cosas, porque
¿cómo hacemos para hacernos de la vista gorda tanto y hacernos los boludos, digamos así, frente a algo que está allí frente a nuestras narices? Y bueno, o sea, ¿cómo es eso posible? ¿Sí? Ahí me llamó mucho la atención la relación que haces con el libro. Voy a leerlo. Porque no sé, este tema del desarrollo de la ciencia, ¿cierto? Y la ciencia y su poder del desarrollo de la tecnología y cómo la tecnología se convierte en algo central para nuestra sociedad, pero a la vez es el elemento destructivo lo que más parece que brilla allí, y cómo también a la vez el desarrollo de la ciencia con esa capacidad, digamos, que necesita de la razón humana, cómo no somos capaces también de desarrollar esa capacidad crítica desde la razón sobre las cuestiones que nos suceden. Entonces son elementos allí a tener en cuenta. Y anotando lo que hablábamos ahorita de lo de las clases y todo esto, de que efectivamente cada vez hay no sé, este grupo privilegiado en la sociedad que tiene tanto poder, tanta riqueza, que cada vez es más concentrada frente a una masa cada vez mayor de ese otro que somos tantos y tan diferentes, y que no nos podemos organizar como un grupo o como una clase o como de este tipo, porque pues es muy difícil, somos tantos y tan diferentes, pero en últimas, este otro grupo que tiene tanto poder, que son tan pocos y en ciertas cosas tan homogéneos, tan parecidos, pues sí tienen mayor capacidad de organizar y de tomar sus decisiones como un pequeño grupo frente a millones que somos los otros. Entonces, bueno, eso lo dejo ahí. Doy un dato solamente, antes, Pancho, perdona, doy un dato solamente. En sociología, los genocidios se empiezan a estudiar en los años 80 y 90 del siglo XX. Los genocidios como objeto de estudio. Antes hay cosas parciales y no sé qué y no sé cuántos, pero Tocqueville pasaba por allí en Estados Unidos, ¿no? Y decía, bueno, están asesinando a los nativos americanos y tal, pero no dedicaban una atención central principal. Y es hasta los años 80 o 90 cuando no empieza realmente a estudiarse en sociología los genocidios. Solo como dato de ceguera absoluta que hemos tenido en 200 años, ¿no? Y ya te dejo. Perdona. Sí, quería sobre el libro también plantear cómo desarrolla algunos, cómo trabaja algunos conceptos, como la escasez, ¿cierto? Cómo va metiendo algunos elementos, que es muy interesante, y cómo toma estos dos ejes, la automatización y el otro eje, la crisis climática, sobre por donde de alguna manera va haciendo esta matriz de análisis que le permite hacer los cruces. Pero ya que estoy con dos doctores en sociología, y a mí me queda mucho trayecto académico para llegar allá, preguntarles, ¿no? Si le dan alguna vuelta, si piensan en no solamente en las necesidades, ¿no? de la reflexividad dentro de las instituciones, los liderazgos políticos, las cuestiones formales del poder, ¿no? El aparato burocrático, todas estas cosas que se pueden como ir generando mediante adaptaciones del derecho positivo, por así decirlo, normas, reglas, cosas que pueden quedar instauradas en el papel, en el formato formal, ¿vale? La forma de decirlo, ¿no? Pero acá hay también elementos de transformaciones culturales de masas de millones de miles de millones de personas. Y es, por ejemplo, el debate que habla el autor sobre lo que nos significa como tal, el concepto significar, qué sentido tiene el trabajo para nosotros. El trabajo para el ser humano. Cómo el concepto del trabajo y su práctica en lo cotidiano en distintas culturas, porque el trabajo no es lo mismo, estoy seguro, que en China, que en Estados Unidos, en lo que es cierto para la subjetividad de los individuos o cómo se entienden colectivamente. Y esto en relación al aceleracionismo, a la rapidez que se van dando ciertas transformaciones, pongámosle ambientales y tecnológicas, manteniendo los dos ejes propios del autor, ¿no?
a pesar de que se hayan cometido o la humanidad haya expresado capacidades de exterminio y un montón de cosas que nos permiten tener como recurso de decir, bueno, el ser humano ha hecho esto, podemos pensar que lo puede hacer en el futuro, ¿no? Como parte de nuestras herramientas de virtudes y de horrores. No sé si las grandes masas sociales van a poder incorporar estos elementos de transformación de una manera razonable, de que alcance ciertos niveles de comprensión, ¿no? Eh, yo a veces me siento de que el mundo avanza tan rápido y que yo no soy tan viejo, tengo 44 años, estoy en la flor de la juventud, ¿no? Pero ya me siento como que el mundo me está pasando por encima, ¿no? Como que cuesta asir, cuesta poder aferrarse a tantas cosas para tener una idea de entender el mundo. Yo me dedico a ver noticias, a leer, a buscar artículos, un libro, a conversar con ustedes, a charlar con los profes, y se me van el 99,9% de los sucesos del planeta. Sucesos que están entrelazados entre sí, o sea, una guerra en el Medio Oriente no sube el precio del pan acá, es así. Entonces, ese desacoplamiento, o a lo mejor vamos a ver esa capacidad del humano como especie, ¿no? De ver cómo las subjetividades, en tanto en su plano individual como las interconectadas en las sociedades, ¿no? Logran digerir y metabolizar estas transformaciones. Porque claro, tomando simplemente el concepto del trabajo, todos los elementos de los 4 futuros posibles que nos plantea el autor, de estos 2 de carácter más socialista y 2 de carácter bárbaro, que le llaman, también sí o sí para que ocurran deben sostener un cambio de los significados de la experiencia de vida en tanto el hacer cotidiano y diario del trabajo de la gente. Entonces, me da la impresión de que los futuros más posibles son los que van a poder sobrevivir o sostener un cierto tipo de orden, independientemente si la sociedad es capaz o no es capaz de digerir. No sé si logro poner el punto, ¿no? Yo siempre doy vueltas muy largas para llegar a una cosa que pude haber puntualizado en principio, ¿no? Pero me preocupa eso. Hay una inteligencia, hay académicos, hay liderazgo, grupos de estudio que van mirando esto, pero la gran masa se va a comer el zapato de lo que le coloquen, entonces me pregunto, simplemente, eso. Sí, pero hay, pues no sé, hay también elementos que van en contra, ¿no? O sea, lo vemos nos quedamos con el escenario exterminista, pues porque creo que ambos teníamos el interés de escuchar a Alberto, que sabíamos que tiene su lectura y su análisis allí, ¿sí? Pero pues en el texto también el autor nos presenta los otros escenarios y también ve elementos que pueden desarrollarse, ¿sí? Pues uno ve los más, ¿cómo decir? Como los más ruidosos que tienen que ver con todo esto de la guerra y el exterminio y este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en el tema con la tecnología, ¿sí? Y bueno, eso es algo que se está dando, que se está desarrollando y que y tiene un impacto evidente en toda la sociedad, ¿sí? Sino que aquí, sí, hablando ligeramente, pues creo que no nos hemos permitido pensarnos bien el papel de la tecnología en la sociedad. Sí, creo que esa discusión está, para mí, como falta de reflexionarlo, de pensarlo bien, que no solamente, porque el papel que nos han dado con relación a la tecnología, el desarrollo tecnológico, es el consumo de la tecnología, ¿sí? Pero pues la tecnología tiene mayores implicaciones y creo que la sociedad por sí, en sí misma, no se ha detenido como a pensar bien qué papel puede jugar la tecnología más allá del consumo y la satisfacción de tener el último celular o cosas de ese estilo.
Entonces, me parece que esa reflexión es interesante y creo que en el texto eso queda allí como planteado, ¿sí? Como que hay que esperar a ver la sociedad cómo asume esto, cómo lo piensa. Y lo otro elemento que también está allí en este escenario del comunismo, que nos plantea es la reflexión y la significación del trabajo, que me parece un tema bastante interesante porque coincido con la lectura de que, pues, el trabajo es un elemento central en la vida de los seres humanos, ¿cierto? Pero nos han enseñado a entender el trabajo solamente como de una manera, que trabajar es qué sé yo, producir para tener alguna ganancia, un salario, ¿cierto? Y que es con el salario donde se realizaría el hombre sus necesidades y no en el propio trabajo, ¿sí? Y entonces creo que toda esta tendencia también abre esa discusión y de resignificar el trabajo, ¿sí? Cuando hay una tendencia de esta automatización y el trabajo no necesariamente tiene que pasar ya por matarse el lomo esperando un salario para poder sobrevivir, sino que puede tener otros significados. También creo que habría que esperar, creo yo, siempre tengo mi ilusión con las nuevas generaciones, siempre la tengo allí, de que estas nuevas generaciones, su relación con el mundo del trabajo y con la tecnología van a tener algo diferente a como lo hemos visto nosotros, ¿cierto? Que hemos aprendido a trabajar para matarnos la vida trabajando y la tecnología, nos enseñaron que la tecnología era para consumirla y satisfacer algunos gustos que nos creaban por el consumo de esta. Creo que es probable que estas nuevas generaciones, donde el mundo del trabajo cada vez es más escaso y donde no están dispuestos a trabajar como lo hicimos nosotros o nuestros abuelos, y donde la tecnología para ellos tiene otros significados o va adquiriendo otros significados, pues ahora podríamos ver qué sucede allí con estos elementos. Pero pues sí, efectivamente hay que meterle el análisis menos especulativo y un poco más preciso y más empírico para poderlo ver efectivamente en las realidades que hoy existen. Sí, por ahí engancho con el tema del trabajo que habéis tocado los dos y es un elemento fundamental del libro, el tema de la escasez del trabajo, ¿no? Y cómo lo resuelve con el tema de la renta básica o la renta universal, ¿no? Entonces él plantea que en el escenario, habría en dos escenarios en los que sería importante que hubiera esa renta básica o universal, que sería en el rentismo, sería una renta básica, vamos a decir, orientada al consumo para poder seguir consumiendo, porque si la gente no tiene trabajo ya, no tiene un trabajo remunerado, tal y como entendemos el trabajo y tal, no puede consumir y por tanto los productos no se venden. Y en el escenario del comunismo, como la renta básica, por el hecho de ser una persona simplemente, para que cubras tus necesidades como sea, ¿no? O sea, sería una especie de renta básica más de izquierdas, si queremos, y una renta básica más de derecha. Y es curioso porque sí que se defiende la renta básica desde las dos ópticas ideológicas. Estamos viendo como este movimiento de la renta básica y tal, sí que nace de la izquierda, pero también es usado hay mucha gente en la derecha que plantea que va a ser necesaria si realmente nos quedamos sin empleos, ¿no? Si una mayor parte, un gran porcentaje de la población se queda sin empleos y queda sobrante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Que con el consumo, piensa desde un lado, ¿qué hacemos con los seres humanos? Se piensa desde el otro, ¿no? Estoy simplificando un poco, ¿no? Y esquematizando, pero más o menos lo veo así, ¿no? Es un poco el análisis que yo hago. Entonces, en ese sentido, un debate fundamental a la hora de abordar el trabajo para mí es la renta básica, ¿no? Que debería desarrollarse más estudios, más trabajos, más esfuerzos para pensar si realmente con la automatización y la robotización y ahora las inteligencias artificiales y todo esto, pues va a haber gente que realmente cuyo trabajo va a desaparecer, ¿no? Y ya sé que surgirán otros y que
eso ya ha pasado, ¿no?, en la historia y que eso sucede, pero sí podríamos ir a un escenario hipotético en el que podríamos asumir que va a haber más gente pues que esté desocupada, ¿no? Con todos los problemas que lleva eso asociado, ¿no? Alberto, y también para Andrés, claro, el autor habla de la desmercantilización del trabajo, ¿no? De decir de que ya no hay un mercado laboral. Estamos eliminando el trabajo como un mercado, ¿no? Como un bien, eh, bajo esa lógica. Y también la crisis económica, la crisis ecológica ambiental, según lo que le fui entendiendo el autor, va a determinar también ciertas otras maneras de entender la propiedad sobre la tierra en alguno de los futuros. Entonces, pareciera ser de que hay dos cosas inevitables que van a suceder en estos ejes de automatización del trabajo y tecnología, ¿no? Y la emergencia climática, que se van a poner en tensión y en cuestionamiento dos elementos fundamentales del capital, que es el mercado del trabajo y la tierra como mercancía. Pienso en Polanyi, ¿no? Y entonces se va a volver o podría ser interesante que volvamos a entrar en discusiones temáticas propias de principios del siglo XX. Trabajo y tierra. Trabajo y propiedad, ¿no? Como si, daba la impresión de que esa temática estaba superada ya con el fin de la historia, como diría Fukuyama. Y hoy en día, si queremos pensar en la capacidad de adaptación de la especie humana a las transformaciones que está teniendo el planeta en sus temas ambientales, ¿no? Y si vamos a hacernos cargo de las obras humanas en el mercado del trabajo, de la gente inútil para el mercado, vamos a tener que entrar a cuestionar dos elementos propios del capitalismo. Hay como un resurgimiento, ¿no? Como que se pone de moda de nuevo el trabajo y la propiedad privada como elemento de discusión. No sé si te parece a ti y Andrés también, que por ahí también va entrando esto como un remake de las temáticas de discusiones propias que parecieran ser que hubiesen estado superadas, ¿no? Con el realismo capitalista y con esta ya indiscutible hegemonía de este medio de orden y producción social, ¿no? No sé qué piensas tú, Alberto. Sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que planteas, ¿no? O sea, que me parece que lo que hace muy bien el libro es cuestionar el capitalismo, ¿no? Cuestionar las bases fundamentales del capitalismo, y lo hace de una forma muy inteligente, planteando estos cuatro futuros y apuntando a todas las debilidades que hay para que el modo de producción del capitalista, tal y como lo conocemos, se mantenga hasta ahora. O sea, que estoy muy de acuerdo con tu lectura, ¿no? Y me parece que sería fundamental volver a cuestionar el capitalismo y salirnos del realismo capitalista. Y cuestionar el capitalismo no es una fiesta sin fin, tal y como él plantea, porque tiene reversos tenebrosos, hay sistemas que pueden ser peores, que pueden ser mucho más problemáticos, y tampoco se debe hacer con una cierta ligereza, ¿no? Y él lo advierte, y él dice, bueno, de estos cuatro escenarios pienso dos que van a ser muy problemáticos, ¿no? Y pienso dos que, bueno, que podrían estar mejor, ¿no? Y sí, estoy muy, muy de acuerdo con la necesidad de volver a pensar cuestiones que han sido dejadas o que se han perdido en otras discusiones o que han quedado tal, y volver a pensar si se puede superar el capitalismo, si se va a superar el capitalismo automáticamente, porque el modo de producción se modifica en una posición pues muy marxiana, ¿no? Es decir, porque, por pura necesidad, porque hay cambios estructurales que hacen que el modo de producción capitalista se venga abajo, ¿no? Y qué emerge después, y qué podemos hacer en ese contexto de derrumbe, en ese contexto de final,
para que encaminarlo por uno de los senderos positivos para la humanidad, ¿no? Para los individuos, para la humanidad en general, ¿no? Y me parece muy importante volver a tratar estos temas, ¿no? Y volver a tratarlos con cautela, con las cautelas que ya nos hemos ganado porque han salido muy mal muchos experimentos, pero también con alegría y con esperanza, ¿no? En ese sentido, hemos hablado mucho de extremismo y tal, pero podemos hablar también de la capacidad que tiene la sociedad para organizarse, para vencer las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso modificaría el modo de producción, en ese sentido, de una forma muy fuerte, ¿no? Y que Peter Frase lo plantea perfectamente en el libro. No sé, Andrés, ¿qué opinas tú sobre esto? Pues, en lo que nos invita Francisco a pensar estas categorías de trabajo y propiedad y tierra, pues yo me voy a quedar un poco con la de trabajo, una reflexión aquí, y hilando con lo que acaba de decir Alberto, de la necesidad de pensarse, seguir pensando, seguir imaginando otras posibilidades que nos ayuden a movilizar y descubrir. Pero voy a retomar algo que ya hemos trabajado acá, y es como en esta sociedad, ¿cierto? Que efectivamente está viviendo todos estos cambios y que es una realidad, cómo se sigue aferrando a esta idea del trabajo propio, digamos, para el consumo y para la producción, ¿cierto? Así no haya necesidad de ese trabajo. Estoy recordando aquí el texto que trabajamos sobre trabajos de mierda y ese tipo de cosas, o sea, cómo nuestra sociedad aún se sigue inclinando por hacer del trabajo el centro de la vida de los individuos para que ellos tengan allí la posibilidad o el acceso a las cuestiones que desean materiales y para poder hacer a ellas, así sea un trabajo de mierda que no le llene nada, pero que al final de mes o al final de quincena recibe su salario, y ahí está, la sociedad sigue funcionando con esto, y esto lo veo, digamos, en este tipo en nuestra sociedad que se sigue en esta lógica, y es lo que vemos que se está reproduciendo, ¿no? Que uno cuando lee, pues, este tipo de documentos y todo eso, siente que son como estrategias que también se agotan y que posiblemente pasará algo y habrá que ver qué cosas están surgiendo además de ello. Pero la reflexión que nos invitas en esta parte es lo que yo, conectando con lo que habíamos leído en anteriores hace poco, ver cómo la categoría de trabajo sigue siendo fuerte y se sigue sosteniendo bajo la misma significación en este tipo de sociedad que está cambiando y que aún se resiste un poco a asimilar ese cambio y sigue vendiéndonos la idea del trabajo en masa y cosas de ese estilo. Bien. De los futuros alternativos positivos, ¿cuál les gustó más? ¿Con cuál se quedan? ¿Con cuál se quedan? Porque aquí, claro, está el corazón político y el corazón realista. De los optimistas, ¿no? ¿Cuál les parece más interesante? ¿Cuál les parece más desafiante? Así también la gente que nos está escuchando puede también ver y saber más o menos a qué se refieren estos mundos como que bien lo dijo Alberto, ¿no? Esto puede ser peor al capitalismo que esa amenaza que nos contaba Fischer, ¿no? Que capitalismo o barbarie, ¿no? Pero también está la barbarie del capitalismo, o sea, puede haber un capitalismo muy bárbaro y un capitalismo no tan bárbaro. Y la otra alternativa es un mundo sin capitalismo. Y ese mundo sin capitalismo, o como lo entendemos, y recién lo estamos hablando, te quita el mercado del trabajo y el mercado y la propiedad como conceptos que se tienen que reformular, y por ende eso genera, yo pienso como politólogo, ¿no? En todas las estructuras de transformaciones del Estado, de instituciones, de las constituciones, las relaciones con las grandes organizaciones internacionales del comercio, o sea, claro,
pienso en el entramado administrativo, por así decirlo, que requiere un cambio de político administrativo, que requiere un cambio de estas cosas. Entonces, en esa línea, ¿no? Bien, nos vamos al futuro más agradable y entendiendo cuáles son los caminos difíciles que hay que transitar, institucionales, culturales, políticos, globales, etcétera. ¿Cuál de ustedes dos considera porque no será uno previo al otro? ¿Hay algún orden de linealidad en alguna de estas cosas? ¿O son también futuros, como lo ven ustedes, como completamente divergentes? Por cada esquina sale uno en diagonal hacia arriba, ¿no? Y no se topan. Eso. No sé si se entiende la pregunta. En el esquema del libro lo veo sucesivos, ¿no? O sea, Bien. una primera fase inicial de socialismo para, digamos, revertir el cambio climático y generar abundancia en lugar de escasez. Y una segunda fase ya comunista con la abundancia necesaria para poder repartir, pues a través de la renta universal o renta básica o lo que sea, la riqueza que se produzca, ¿no? Y me parece que es muy clásico el esquema, ¿no? Es puro Marx, es puro Marx. Es de una cosa se llega a la otra. La historia nos demuestra que no siempre ha sido así, que de una cosa no se llega a la otra, y desde luego en mi percepción el escenario ideal es el escenario final, ¿no? El escenario en el que todos los individuos sean emancipados, etcétera, y se pueda organizar la riqueza o la escasez o lo que haya de forma igualitaria y equitativa y tal, ¿no? Porque él también utiliza esta tensión entre lo igualitario y lo desigual, ¿no? En los futuros y también es interesante, ¿no? Y en ese sentido, yo abogo por ir a por el programa completo. No, lo que pasa es que a lo mejor es necesario, sin desviarse del camino, del objetivo, y sin caer en los errores que se han cometido históricamente una y otra vez, pues pararse un tiempo antes en otras cosas, ¿no? En otros proyectos, en otras alternativas y tal, ¿no? Pero yo tiendo a desconfiar del Estado cuando es demasiado poderoso, cuando se hipertrofia, y eso me genera dudas también, ¿no? Por análisis histórico, ¿no? De lo que ha sido realmente esos programas fallidos desde mi punto de vista, ¿no? De transformación social que ha habido en la historia, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que ha pasado en la historia nos tiene que servir para pensar mejor, ¿no? Y no caer en esos errores, ¿no? Yo abogo más por lo directo, por la acción individual, coordinada y colectiva, pero desde la acción directa, ¿no? En ese sentido, bueno, por ahí irían mis simpatías. En mi caso, pues sí, obviamente los dos escenarios positivos tienen sus cosas atrayentes, ¿cierto? Donde uno, pues, ojalá pudiesen tener esos desarrollos, pero pues como bien dice el autor y todo esto son tipos ideales y que en la realidad obviamente se distancia bastante de estos y hay posibles combinaciones de ello y habría que ver qué resulta, ¿sí? No sé, ¿cómo decirlo? Me gusta, por ejemplo, en la parte que él plantea del escenario socialista frente a situación de escasez producida por el cambio climático y todo esto, el elemento donde llama a la necesidad de que sea la sociedad en su conjunto que se organiza un poco para poder, frente a esta escasez, manejar o planificar un poco qué hacer frente a ello. O sea, creo que eso sí requiere, digamos, que sea el conjunto que pueda un poco mirar eso y tomar las decisiones. Obviamente eso es muy, muy complicado, muy difícil, y está el temor de que ese conjunto sea apropiado por algún ente, ¿cierto? Y manipulado y bueno,
Está el temor allí siempre presente esto, pero parece que frente a esta situación del cambio climático y todo esto, creo yo, demanda, exige que sea una respuesta colectiva, porque individual va a ser muy, muy difícil que se logre un poco superar esto. Pero en el otro escenario también, es que como te digo, tiene sus elementos que me gustan bastante, en donde hay un mundo de abundancia, ¿sí? Gracias a la tecnología y de todo esto, el llamado que se hace a que sean las comunidades, los grupos que se organizan localmente, todo esto para poder hacer uso de esta abundancia y de esos recursos en función de sus necesidades y de sus intereses, no impuestos, sino los reales, los que ellos consideran, ¿cierto? Pues eso también suena muy bien, suena un poco más de autoorganización, teniendo en cuenta de que los recursos están y que lo que hace falta es que la gente localmente se organice y haga uso de estos elementos, y un poco más comunitario, cosas de ese estilo. Pues bueno, ahí está esto, ¿no? Ahí las dos cosas son bien, se espera, ¿cierto? Porque obviamente estas organizaciones locales no, pues la idea no es que funcionen cada uno como átomos separados, sino que también hayan formas de organización más intermedias y cosas de ese estilo, pero pues es lo que se ve bonito y todo eso, pero vuelvo al pesimismo, ¿no? Y es que la tendencia nos empuja a la atomización, a la individualización, a cada uno, sálvese quien pueda, ¿cierto? Y si el exterminio es de mi vecino, pues nada, a mí no me toca y a mí no miro para allá, ¿cierto? Si están acabando, en este caso, qué sé yo, si al pueblo vecino, a la nación vecina, la están acabando con bloqueos comerciales y todo eso, haciéndolas morir de hambre, pues como no me afecta a mí, no me muevo frente a ello. Bueno, estoy pensando, por ejemplo, en Venezuela o en muchos casos acá. Entonces, habrá que ver allí. Las dos cosas tenemos la ilusión de que se den, pero pues obviamente como nos dice también la teoría crítica, no se trata de tener ilusiones, sino que también hay que movilizarse para que esas ilusiones se puedan realizar de alguna manera. Así que esperemos a ver cómo desde la academia podemos hacer como grupos sociales o políticos. Muy bien. Pancho, ¿tú cómo lo ves? Yo como lo veo, veo como mi propia vida, el día a día. Está difícil tirar horizontes, y por eso creo que el pesimismo de la época nos lleva siempre a llevar al fin del mundo, ¿no? Como el plano más cercano o el mundo como lo conocemos. Pero me aferro a algo que es un concepto que trabaja Hannah Arendt, que yo no estoy de acuerdo con todo lo de Hannah Arendt, pero me gusta mucho como pensadora. No sé si les pasan a ustedes que hay autores que uno ideológicamente no está casado con ellos, pero sus formas de plantear las cosas me parecen fabulosas como aporte, ¿no? Y el concepto natalidad de Hannah Arendt, de que el ser humano tiene esa enorme y hermosa capacidad de comenzar a hacer de nuevo las cosas. Porque existe esa capacidad. O sea, está en nosotros, tanto en los planos personales, como de grupos más pequeños, y me imagino de grandes grupos como la especie misma, ¿no? De comenzar cosas nuevas. Vemos y analizamos la historia del ser humano según los registros, los relatos, y vamos tratando de construir la historia. Y a pesar de que se van repitiendo patrones y ciertas cuestiones como la dominación, bajo la lógica del patriarcado, podemos entrar en todo en eso, también el ser humano en otras culturas, bajo registro antropológico, ha tenido organizaciones completamente distintas. Periodos de grupos humanos complejos con miles de años de paz y de convivencia, que no estoy diciendo que sea como el mundo de Amy, el niño de la estrella, ¿no? O algo así, pero hay posibilidades, el ser humano se puede dar otras cosas. Mi mayor preocupación es la digestión cultural, por así decirlo, ¿no? La capacidad que tengamos nosotros como masa de construir significados.
en este tema de las burbujas, de las cámaras de eco propias de las redes sociales, del resurgimiento de los nacionalismos, de la xenofobia y las etnias, el reforzamiento de todas estas cosas identitarias, van en contra de lo que estoy planteando, ¿no? Van reforzando un ensimismamiento y por ende la digestión holística del proceso se pierde, ¿no? Cada grupo va viendo su propia realidad. Y porque tengo fe que si la conciencia sobre la realidad o la discusión sobre la riqueza de la realidad se amplía en grandes capas de ser humano en distintos estatus socioeconómicos y culturales, la especie se arregla, se la arregla. No sé cómo hay capacidad, el humano, pero estos fraccionamientos de realidades me tienen desconcertado. No sé si en otros tiempos, claro, antes habían otras culturas, tribus, países, feudos, mil maneras de organizarnos, ¿no? Imperios, pero no sé si hemos tenido el nivel de fraccionamiento de realidades que tenemos hoy en día. Entonces, para mí los futuros más posibles son los que van a ir permitiendo ajuste a lo que hay actualmente. O sea, yo creo que el capitalismo va a tratar de mantenerse a flote lo más que pueda. Las estructuras de poder y las oligarquías van a tratar de mantener lo más que puedan sus privilegios. Y es muy probable de que se logren avanzar en ciertos puntos hasta que la realidad se imponga simplemente. O sea, en algún momento va a haber excedente de gente sin trabajo. Va a existir eso. Y las decisiones sobre eso se van a tomar en la contingencia, no previamente. Nosotros vamos a hacer el juego de pensar y analizar y generar ese soporte, pero esas decisiones no sé si se van a tomar colectivamente, ya sea una democracia representativa, etcétera, o va a ser a través de un decisionismo, de una concentración casi feudal del poder, en un retorno, ¿no?, a pequeños grupos tomando decisiones con cierta alianza con los maestros de las armas, ¿no?, que son los ejércitos. Pero no sé si me logro explicar, ¿no? Como por ahí, yo creo que el capitalismo va a resolver todo lo que pueda hasta que la realidad se haga imposible. Y en ese trayecto, mientras más niveles de conciencia articuladas tengamos entre las distintas realidades, culturas y geografías del planeta, va a ser más rápida la adaptación de la especie. Y si no, vamos a entrar en un ajuste violento. Así de simple, como nos gusta o no nos guste, y así como hay un montón de animales que resuelven sus problemas una vez que ya las químicas, las hormonas, las señales y todas las cosas que son previas al enfrentamiento físico se dan, ¿no? El humano ocupa la violencia física como una forma de resolver cosas, como muchos animales, ¿no? La gracia es que nosotros podemos prever no tener que usarla. O sea, ¿para qué matarnos si nos podemos poner de acuerdo? Pero no sé, yo tengo esperanza de que algo va a pasar. No, que no tengo esperanza que vaya a pasar lo que yo quiera. Pero sin duda esto se va a resolver, yo creo que en el peso del contexto, más que de la capacidad que tengamos nosotros de anticiparnos, ¿no? Más allá del juego que puede hacer la academia y el mundo intelectual de prever y avisar. Pero la gran masa se la va a comer con el meteorito completo, y los grupos de poder van a reaccionar y de orden en función de esa reacción. Así lo veo. Me voy a unir un poco a esta línea ya de cierre de ser un poco pensarse y pensar desde el deseo. Y para mí un escenario que me gustaría, y es un poco la movilización en torno a este evento de la privatización de la tecnología y del conocimiento. Yo creo que de alguna manera, de esto que tú hablas, de que la sociedad va a reaccionar y todo esto, una de esas posibles reacciones y es en relación a que todo esto que hemos visto con el rentismo y las nuevas formas de riqueza a través de la apropiación del conocimiento y la tecnología, creo que
pues poco a poco la sociedad tendremos que irnos organizando para romper ese círculo de apropiarse de lo que efectivamente el conocimiento más que nada es colectivo, ¿cierto? Y entonces esta lógica de apropiarse de estos saberes y de irlos convirtiendo en mercancías, pues de alguna manera nos está llevando a lo que estamos y posiblemente tendremos que reaccionar o se está reaccionando frente a esta situación. Así que también allí hay cosas que posiblemente esperemos a ver qué ocurre con esto, ¿no? Pero pues esta lógica que está fuerte, que está presente así en el plano rentista, pues también invita y seguramente llevará a una movilización. Esperemos a ver de qué tipo. Bien, pues me sumo a las dos reflexiones finales que habéis hecho. Y bueno, no sé si queréis comentar alguna cosita más o lo damos por cerrado. El futuro. Sentenciamos el futuro, Alex. Sentenciamos el futuro. Le queda abierto, que es lo potente del libro, lo divertido del libro, es que te obliga a reflexionar sobre las distintas posibilidades, ¿no? Que hay, que son varias, que no solo son distópicas, por más que las distópicas nos llamen mucho la atención. Y bueno, me parece que en ese sentido es un ejercicio muy valiente y muy divertido de intentar pues entender hacia dónde vamos, ¿no? Ya no es en qué mundo vivimos, sino a qué mundo vamos. En ese sentido, pues aporta cosas frescas y novedosas, ¿no? Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a los dos. Hoy no ha podido estar Luis Escobar con nosotros, se reincorporará a la próxima. Desde aquí le mandamos un saludo y nada, lo dejamos en este... Vale. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Francisco. Nada, un gusto de nuevo, compañeros. Ya nos veremos en un mes más. Uy, vamos a ver.